Hola Araceli, buenas noches. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanos. Ahora sí, me siento hasta extraño. Hace rato que no estaba yo. No transmitíamos así, porque hemos hecho algunas presenciales y bueno, la semana pasada no estuvimos, pero ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ver quién más se conecta. Ay, Pati, ¿cómo estás? También hace rato que no veía que te conectaras. Hola, Eve. ¿Cómo estás, Eve? Ah, mira, nos habían venido a visitar, hombre. Qué bueno, estuvieron en su casita, disfrutando aquí todo lo verde que es valle. Está lloviendo ya más fuerte aquí, qué bueno, porque Valle es un lugar listo para estar recibiendo mucha agua. Tiene capacidad para, y a veces comparo cuando se están inundando en otros lugares, digo, y Valle tiene todo para que se llene el lago, para que llueva muchísimo. Ya. Está adaptado para recibir mucha agua. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Señor mío, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender toda tu grandeza, la esperanza a la que fuimos llamados y esas riquezas de la gloria de los santos que han de venir para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tienes para nosotros, para cada uno de tus hijos, en este día, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos edifique, Señor. Tú eres el único que nos puede edificar, porque nosotros solamente somos colaboradores tuyos, Señor, pero quien da el crecimiento eres tú. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a retomar esa parte de Apocalipsis, que es un tema que es bien importante estudiarlo, entenderlo y ver que Dios es severo también, y no es que quiera uno predicar la severidad de Dios, pero debemos tener temor de Dios, porque el Señor viene primero por una iglesia pura y sin mancha, y cuando Él viene a recapturar la tierra, o sea, el universo, viene a recapturarlo todo, no puede haber nada de maldad, no puede haber pecado, no puede haber nada, sino que todo este plan de Apocalipsis que se menciona aquí es de una limpieza que Dios da al universo completo, porque el mismo universo está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, hemos estado leyendo ya mucho sobre Apocalipsis y hoy continuamos. Y bueno, de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado, pues queda claro que la tribulación y la gran tribulación la tribulación van a ser para esa parte de los cristianos desobedientes, que van a ser disciplinados por medio de la tribulación,
Pero cuando venga la gran tribulación, estaba yo estudiando la palabra y es que viene para toda la gente que habita el planeta. Es decir, cuando venga el milenio, donde ya habrá cielos nuevos y tierra nueva, ya no podrá existir nadie con maldad. Es decir, esos muertos no vivirán hasta después de 1000 años, ¿no? Y después de los 1000 años se abre esa parte del lago de azufre, ¿sí? ¿Qué tal, Berta? Esa parte del lago de azufre y de fuego, donde será lanzado todo aquel que no hizo el bien. O sea, el punto es que el Señor llega un momento que recaptura toda su creación, y como Él es santo, ¿sí? A veces hablamos mucho de la santidad, desde luego para nosotros, pero Él finalmente va a limpiar el universo entero. O sea, el universo quedó contaminado desde que Satanás llegó aquí, que se halló maldad en él, y que esa maldad ha sido la que ha gobernado este mundo, y el Señor ha tenido paciencia y paciencia, pero nos está dando la oportunidad de enderezar, ¿no? Entonces, cuando leemos, por ejemplo, la gran tribulación, me voy a ubicar en la gran tribulación. La tribulación ya sabemos que es para toda esa iglesia desobediente, donde Dios va a disciplinar a todos aquellos que están fríos ahorita, que parece que no les entra nada, o sea, que les da lo mismo, creer, no creer. Mientras yo la sigo disfrutando, pues medio creo unas cosas. Hay mucho cristiano que pues solamente ora por los alimentos, o se acuerda de vez en cuando, no se congrega, no se edifica, no se conecta, es decir, lleva una vida muy y Dios nos está llamando, y tenemos que ser perfeccionados, ¿sí? Tenemos que ser establecidos, tenemos que terminar la carrera todos. O sea, finalmente la conclusión es que Dios se va a encargar de... Hola ángeles, ¿qué tal? Buenas noches. Dios se va a encargar de todo. Nosotros debemos sentirnos verdaderamente escogidos por Dios, ¿ya? Y que nos ha caído el 20. Vicky, ¿cómo estás? Nos ha caído el 20 de la importancia de la santidad, ¿sí? De la importancia de continuar por medio de la fe, limpiándonos de todo pecado, de toda maldad, ¿sí? Entonces, pero ya cuando estás viendo aquí todo esto de Apocalipsis, estás viendo unos tiempos que van a ser de la gran tribulación. Hola, Pidio, ya saludé a Vicky. Van a ser tiempos en los cuales, Yasmín, ¿qué tal? Buenas noches. Van a ser tiempos donde Dios va a terminar de limpiar toda la tierra, y lo va a hacer a través de la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que alcancen corona y que van a ser parte de nuestro Señor Jesucristo, que tendrán un cuerpo glorificado y que seremos el cuerpo de Cristo, si es que vencemos. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Entonces, ese es un punto bien importante. Entonces, mira, estábamos leyendo en semanas anteriores Apocalipsis 13, donde vienen todas esos monstruos, esa bestia horrorosa, donde se junta en una sola, es decir, se junta el oso, se junta el león, el de las 4 cabezas, se junta a la bestia horrible en una sola, ¿no? Recuerda que este momento de la gran tribulación está esta bestia que era semejante a un leopardo. Ese leopardo tiene 4 cabezas.
sus pies como oso también, viene siendo otro de los seres que nos vienen revelados desde Daniel, su boca como de león, que era Nabucodonosor, el león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Entonces aparece Satanás dándole autoridad a todas estas gentes que son verdaderamente potestades, principados, y todo esto del capítulo 13 nos habla de esta caída de esta bestia que se le permite hacer una imagen, y esa imagen la gente la empieza a adorar. Esa imagen todos van y se postran en ella. Mucha gente va y se va a postrar a esa imagen porque tiene facultades, se le da. Mira, dice aquí Apocalipsis 13, 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14 dice, esta imagen engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espalda y vivió. Entonces estamos viendo todo lo que dice en el versículo dice en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, una imagen creada así como tú y como lo que más abomina a Dios es la idolatría. Aquí Satanás crea una... Marinita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Satanás crea una imagen que tiene vida, tiene aliento. Dice en el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. O sea, imagínate cuánta gente cree en las imágenes ahorita y no hablan, y no caminan, y no ven, ¿no? Y esta imagen ahora sí va a hablar, va a caminar, ¿sí? Y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase esa imagen, ¿sí? Entonces estamos hablando de los tiempos de la gran tribulación, ¿no? O sea, son tiempos que tú y yo debemos proponernos nunca estar ahí, ¿no? Primero, ya nunca vas a estar, porque aunque fueras desobediente a la palabra, en la tribulación vas a ser salvado, ¿no? Dice en el versículo 16, esta imagen hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino solo aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que el nombre es el 666. Entonces fíjate, esta bestia que le da el dragón, le da poder a la bestia, y luego la bestia tiene la facultad de hacer una imagen que tenga aliento. Entonces el mundo va a estar así totalmente de cabeza, es decir, gobernado por Satanás al 100%, la maldad al máximo, ¿no? Y todos adorando allá a la bestia, pero habrá muchos que no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y entonces, en el capítulo 14, cuando el mundo esté de cabeza, va a ser predicado el evangelio en la gran tribulación a toda tribu, a toda lengua, y mucha gente se va a estar convirtiendo. ¿Qué tal, Manuel? Mucha gente se va a estar convirtiendo al Señor en ese momento, y entonces dice que el Señor va a estar en el monte de Sión con los 144,000, que para mí, yo así lo deduzco, con estos 144,000,
va a darse el Evangelio. El Evangelio. Fíjate aquí, ver capítulo 14 de Apocalipsis, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Piensa en esto. Número uno, primero está ya la maldad al máximo. Muchísima gente adorando a la imagen tiene poder. Y me impresiona mucho eso de la imagen, porque a ver, todos venimos de una tradición donde nos hicieron, de alguna manera nuestros padres con una buena intención, nos hicieron creer en imágenes, nos hicieron traer a veces una imagen en la cartera, una imagen colgada en el cuello, una imagen que cargábamos. Otros más allá llegaron más allá, otros se postraron ante esas imágenes. Yo recuerdo cuando íbamos a esa tradición, teníamos que irnos persinando por cada imagen que íbamos pasando, ¿no? O sea, nos teníamos que ahí por la tradición hacer ese tipo de cosas, de persinarnos, ¿no? O esas imágenes donde ponían al Señor así, o decían: este es Cristo, y estaba ahí como si estuviera en un ataúd, y la gente pasaba en el vidrio y pasaba la mano en el vidrio y se lo untaba o tomaba así como decir: ya fui bendecido. Y todo eso eran imágenes. Y ahora estas imágenes, Satanás les da poder de infundir aliento y que la imagen pida que se le adore. Y entonces es un engaño tremendo, porque esta imagen se le permite hacer todas esas cosas, y va a ser un momento de reto cuando en ese mismo momento se va a estar predicando el Evangelio. El Evangelio, que son las buenas noticias para ti, para mí. Tú y yo ya tenemos el Evangelio, que son las buenas noticias. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo llegó a nuestras vidas, ¿sí? Fíjate, el Evangelio, voy a hablar un poquito del Evangelio, mis hermanos. Mira, el Evangelio, a veces llega un momento de decir: bueno, es que el Evangelio es toda la Biblia, porque toda la Biblia son buenas noticias. Si nosotros vemos la palabra Evangelio, significan buenas noticias. Entonces, bajo ese tenor dices: bueno, toda la Biblia tiene buenas noticias, sí. Yo leo Deuteronomio 28 y todo lo que me va a decir Dios, si obedezco su palabra, si obedezco como la ley, ¿no? Pero todo el Antiguo Testamento nos habla de la llegada del Señor Jesucristo, de la llegada del Señor Jesucristo. Y a partir de la llegada del Señor Jesucristo inicia el Evangelio, que ese es el plan de Dios para poder salvar a la humanidad, ¿sí? Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Mira, vamos ubicándonos un poquito ahí con la cuestión del Evangelio, porque vamos aquí a Filipenses primero. Vamos aquí a Filipenses, en el libro de Filipenses 2, si no me equivoco, y si no, ahorita lo confirmamos, ¿sí? En el libro de Filipenses vemos aquí, dice Filipenses 2:9: por lo cual Dios exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo, o sea, lo más alto que puede haber. Fue exaltado hasta lo sumo, una exaltación completísima que le dio nuestro Padre Celestial a nuestro Señor Jesucristo como hombre, ¿sí? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, o sea, todo ser se va a postrar ante el Señor Jesucristo. Y quien no se postre, entonces se va a ir primero a una muerte durante 1000 años,
y después de esa muerte tendrán otra oportunidad, y si no doblan la rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, serán echados en el lago de fuego, en el lago de azufre y fuego, que esa es la muerte ya eterna, donde el Señor dice ya no se puede hacer nada, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que vamos a estar una eternidad con Dios, toda una eternidad, porque ahorita lo puedes ver, en este momento no todos doblan la rodilla ante el Señor Jesucristo, musulmanes y todos ellos no doblan su rodilla, pero el Señor va a cumplir este versículo de Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, o sea, todos los ángeles, los ancianos, los 24 ancianos, todos los que alcancemos corona, y todos los que están en la tierra, todos los que van a ser salvos cuando se predique todo este evangelio de las buenas noticias. Dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Y toda lengua confiese, toda lengua, ahorita no toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, nada menos su propio pueblo, que Dios lo tiene los tienen en castigo, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Quién? Jesucristo. No dice el verbo. Jesucristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Jesucristo, Jesús hecho hombre, el ungido de Dios. El Señor va a gobernar con un hombre que se llama Jesucristo toda su creación, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Por eso aquí lo que estamos viendo es, entonces, todo lo que se llama evangelio es a partir del Señor Jesucristo, desde la llegada. Aunque desde todo el Antiguo Testamento Dios está planeando la llegada del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Por eso el evangelio, mira, vamos a ubicarnos bien para que nos quede muy claro. Vamos al libro de Romanos 11. Vamos al libro de Romanos 11 para que nos ubiquemos, que ahorita todos los que creen en el Antiguo Testamento solamente, que es su pueblo básicamente, todos ellos que solamente se apegan al Antiguo y no reciben el Nuevo, son enemigos del Evangelio, ¿sí? Aquí en Romanos 11 está hablando del pueblo que en este momento es enemigo del Evangelio, ¿sí? Entonces dice Romanos 11:27, y este será mi pacto con su pueblo, todo Israel será salvo. Ahorita no lo es, cuando yo quite sus pecados, ¿sí? Versículo 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos. En cuanto al evangelio son enemigos. ¿Por qué son enemigos en cuanto al evangelio? Porque el evangelio empieza con el Señor Jesucristo. Aunque está anunciado en todo el Antiguo Testamento, se cuenta que toda la información de Dios se consuma cuando el Señor Jesucristo pagó el precio del pecado de todos nosotros, para que nosotros pudiésemos tener nueva vida. Y ese sacrificio el Señor lo hizo una vez y para siempre, para que todos en las diferentes etapas que vienen, ya sea los que nacieron desde el año 33 que el Señor Jesucristo, los que estuvieron con el Señor Jesucristo en los primeros años,
hasta el año 2020 que estamos ahorita, más los años que nos falten, toda la gente que se vaya ganando para Cristo, todo está basada en su muerte y resurrección. ¿Sí? Cuando venga la tribulación, también toda esa iglesia desobediente, su base importante es cuando Jesucristo vino aquí en la tierra, pagó el precio del pecado y resucitó. ¿Sí? Ese es el punto clave. Para todos los que estén en la gran tribulación, cuando se predique el evangelio eterno, en la gran tribulación, en ese momento donde muchísima gente va a tener el sello de Satanás, y que es el que no deben aceptar, y por eso es importante que sepamos que el que permita que se le ponga el sello del 666 está descartado de la eternidad. ¿Sí? Entonces Dios va a salvar a mucho, y en ese momento en ese momento Dios lo que estamos estudiando es esto. Estamos viendo cuando Satanás toma toda la fuerza así tremenda, de tal manera que convence a millones y millones de personas, ¿no? Millones y millones de personas se convencen, porque no solamente tiene autoridad la bestia, sino también se le permite al dragón hacer una imagen para que se le infunda aliento. Y esta imagen, como decía, la gente está buscando que a lo sobrenatural, que una imagen les conteste, ¿no? Entonces esa imagen va a estar engañando a muchísima gente, pero entonces al mismo tiempo se va a estar predicando el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Ese momento clave de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí, pagó el precio del pecado y resucitó. Recuerda, Romanos 10:9, ¿sí? Nos dice claramente, mira, Romanos 10:9, dice Romanos 10:8, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, ¿sí? Más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la clave del evangelio? Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hiciste cuando naciste de nuevo? Confesaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Lo reconociste como Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, la resurrección, serás salvo. Esta es la parte medular del evangelio. Por eso dice, en este momento el pueblo de Israel es enemigo en cuanto al evangelio, porque estaba anunciado la llegada del Señor, que siendo Dios se hizo hombre. Y mira, vamos aquí a recordar esta parte, Isaías 6:9, si no me equivoco, si no es Isaías, o es 9:6 o 6:9, que te digo, es Isaías 9:6, anunciado el punto clave que es el evangelio. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Dios haciéndose hombre. Un hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos es dado a nosotros.
y el principado sobre su hombro. O sea, lo más importante para el Padre, ¿sí? Y se llamará su nombre, admirable. ¿Quién es admirable? El Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre. ¿Quién es tu consejero? El Señor Jesucristo, porque la obra que hizo en la resurrección permite que tú tengas un espíritu nuevo, porque tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y juntamente con Él fuiste resucitado. Tú fuiste resucitado para que pudieras andar en vida nueva. Y ahora tú puedes tener al Padre y al Hijo morando en tu corazón, que se llama el Espíritu Santo, quien es tu Paracletos, es tu consejero, es el consejero. ¿Quién es ese niño que nació? ¿Quién es ese ser que siendo Dios se hizo hombre? Es Dios fuerte, es Padre eterno, o sea, no tiene fin ni principio de días. No tiene fin ni principio de días. Es el príncipe de paz. Y lo dilatado que va a ser su reino, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite alguno. No habrá límite alguno para todo el imperio, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará y doblará su rodilla ante el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Y ve el lugar que tiene para ti y para mí. Te hizo ahora su cuerpo. Tú eres, tu carne y tus huesos son parte de Cristo. Y el Señor, cuando termine con tu pecado y mi pecado, yo termine con el mío, el premio va a ser las bodas del Cordero. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mas yo digo, dice Pablo, mas yo digo esto de Jesucristo y la iglesia, de ser uno solo con Él. ¿Y quién es Él? Es Dios hecho hombre. Ve el lugar que tienes. Y ese lugar que tienes va a ser parte de que su imperio no tendrá fin. Y la paz no tendrá fin. Entonces, todo este plan nos ubica perfectamente bien en ubicar que el Evangelio es a partir del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no ha creído su pueblo ahorita? Es en Jesucristo, que es el Señor. Ese Todopoderoso que el pueblo de Israel respetó y adoró, y Jehová es Jehová hecho hombre. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de sabiduría. Amén. Así es que, mis hermanos, qué privilegio. Entonces, regresando a lo que yo quisiera transmitir en esta clase, muy importante. Estamos en tiempos donde el Evangelio es el parteaguas, la llegada del Señor Jesucristo. El momento que Él fue a la cruz es el momento más crucial del plan de Dios completo que tiene para toda la humanidad. ¿Sí?
es el plan más perfecto y más completo que Dios hizo, que es que su propio Hijo o el mismo Señor viniera a morir por tus pecados y mis pecados para poner ese parteaguas, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda. De tal manera ama a Dios a toda la humanidad que va a vivir todo el tiempo que solamente Dios sabe los tiempos, toda esa humanidad, de tal manera ama a Dios a los que aún ni siquiera han nacido, pero que van a nacer en años venideros, en los siguientes años y miles de años, no sé cuántos. Se me toca a mí ver a mis bisnietos, que ni siquiera los conozco, pero si Dios me los permite, ellos también tienen que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder entrar en la eternidad. Y todos los que nazcan, todos los que estén en la tribulación, todos los que estén en la gran tribulación, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, será salvo. Entrará en ese plan. O sea, ahorita estamos en tiempos de gracia, después estaremos en tiempos de tribulación y Dios seguirá siendo el parteaguas, que es el Evangelio. El Evangelio que es el Señor Jesucristo y yendo a esa cruz, morir por nosotros, bajar a las partes más bajas, bajar a los infiernos, pagar el precio del pecado, y el Padre lo resucita al tercer día, y ese es el momento más clavo, el bautizo en ese momento que se lleva todo ese evento. Entonces, esa es la clave de todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios, podemos decir que el punto culminar, la piedra angular para todos va a ser esa piedra angular que es Cristo, la cual los edificadores la desecharon, que es el pueblo de Israel, la desechó, pero al final los va a salvar, ¿sí? Ahorita, en cuanto a este evangelio, son enemigos. Entonces entendamos muy bien, el punto clave de todo el plan de Dios es nuestro Señor Jesucristo siendo Dios, pagando el precio del pecado para que tú y yo pudiéramos tener vida, y vida en abundancia, mi hermano, ¿sí? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con ese entendimiento ahorita, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora sí en estos tiempos de la gran tribulación? Que tú y yo deseamos no estar y no nos debe tocar. De acuerdo a la doctrina que nos ha enseñado el Señor, nosotros no estaremos ahí. ¿Qué es lo que va a suceder en esos momentos? Recuerda, muy importante, estamos viendo la gran tribulación, esta bestia horrible que es Satanás desatado al máximo, ¿sí? Con esa imagen que se le infunde aliento y exigiendo que se le adore, y el que no la adore no va a poder comprar ni vender nada, ¿sí? Y dice, y entonces, ¿cómo va a suceder en este momento? Vuelve otra vez a predicarse el evangelio. Y ahora, ¿con quién se va a predicar? Con los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel. O sea, el Señor se va a apartar 144,000 judíos, ¿sí? Que van a ser verdaderamente santos, seres, personas muy, muy especiales que a lo mejor ni siquiera han nacido ahorita en la carne, pues no. Pero Dios los tiene ya previstos, ¿sí? Y aquí vemos en este momento cuando se va a predicar este evangelio. Apocalipsis 14 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían
el nombre de Él y el de su Padre escrito en su frente. O sea, el nombre del Señor Jesucristo y el nombre del Padre en sus frentes. Estos seres, estamos hablando de seres muy especiales. Entonces, ¿por qué decimos que son los 144,000 son el pueblo de Israel? Mira, vamos aquí al libro de Apocalipsis 7. Dice Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles. También estamos hablando del momento que está la tribulación al máximo. Está hablando lo mismo. Esta parte de este capítulo habla de lo mismo que estamos hablando tú y yo ahorita, ¿sí? Entonces, en Apocalipsis 6 estás viendo la gran tribulación. A partir del 6º sello está la gran tribulación, porque hasta el sello 5, ahí es cuando termina la tribulación, y en el sello 6 empieza la gran tribulación. Entonces, por eso los reyes de la tierra y todo, dice que las estrellas cayeron del cielo. O sea, viene la gran tribulación. Entonces, cuando está el momento de la gran tribulación, empieza a narrar igual que en el capítulo 14, en el 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, ¿sí? Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien se les había dado poder de hacerle daño a la tierra y al mar, ¿sí? Y entonces, que viene siendo la ira de Dios, ¿no? Diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estamos hablando de esos 144,000. Oí el número de los sellados, de 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, y así las menciona las 12 tribus, o sea, a los 12 hijos de Jacob y sus tribus, ¿sí? Así es que estos 144,000 son los mismos que aparecen aquí en Apocalipsis 14, pero narrado de otra manera. En este momento está nuestro Señor Jesucristo en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y dice Apocalipsis 14:2: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3, 14:3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra, redimidos dentro de los de la tierra, es decir, fueron sellados, y Dios tuvo un trato especial con ellos aquí en la tierra, los santificó, los preparó para predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados, pagar el precio del pecado y poderte incrustar a ti en el cuerpo de Cristo, para que tu viejo hombre muriera juntamente, fuese crucificado junto con él, para que cuando resucitó el Padre a nuestro Señor Jesucristo, tú también pudieras resucitar
a nueva vida. Y esto va a seguir sucediendo. Todo aquel que reciba a Cristo, que confiese el Evangelio, que son las buenas nuevas, y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Amén. Y este momento aquí dice, estos seres fueron tomados, redimidos, o sea, recapturados dentro de los de la tierra. Pero estos seres, desde que vienen en el vientre de su madre, son algo especiales. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿sí? Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues estos son sin mancha, ¿sí? Son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, a ver, estos seres, ¿sí? Estos seres son 144,000 que quizás a lo mejor ni siquiera han nacido, todavía están en los lomos de sus padres, pero son en los lomos de judíos que no creen en el Evangelio ahorita, y que Dios los va a traer y los va a usar como algo muy, muy especial, ¿sí? Dice, versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, se hace hombre. ¿Y para qué tenía este Evangelio? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Entonces, estos 144,000, Dios lo va a usar para predicar el Evangelio, que su punto medular es cuando siendo el Señor Jesucristo, siendo Dios, que nunca pecó, que estuvo en un cuerpo de pecado y que nunca pecó, fue y pagó el precio. El momento más importante del Evangelio, el momento que el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió por nosotros, bajó a las partes más bajas, pagó el precio del pecado y el Padre lo resucita al tercer día. Ese es el Evangelio. Y estos seres van a ser seres muy especiales que Dios ha preparado y que los tiene listos para eso en su presencia. Él ya sabe quiénes son y cómo van a ser. Y dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios. O sea, imagínate, muchos a punto de decir, yo prefiero ya la marca, pero necesito comer. Yo voy a aguantar la marca, pero no, pero ahí va a estar siendo predicado al mismo tiempo. Haz de cuenta como que el capítulo 13 y el capítulo 14 se funden en uno. Como si el sello 6, 7 y 8 y los 3 A's se fundieran en uno solo. En ese momento que está la maldad al máximo, se está predicando el Evangelio eterno. Y la voz y la manera de predicarlo es, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, versículo 14, 7, y adorar al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? En ese momento se va a estar predicando, y el versículo 8 dice, aquí viene la caída de Satanás. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Así es que en este momento Dios también
aunque viene relatado después con muchas otras cosas que a ver si las siguientes clases vamos a tratar de explicar este momento. Recuerda que es el momento de la gran tribulación. Tú y yo tenemos que estar en el cielo con el Señor ya, ¿sí? Ya también aquel que fue desobediente a la palabra, ya se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que lleguen todos los consiervos del Señor. Pero en este momento, ahora sí, Satanás cae con todos sus secuaces, ¿sí? ¿Sí? Y dice, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber del vino. Dice en el 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, le está diciendo a todo ese mundo que está ahí creyendo en la imagen, o que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Eso es lo que yo quiero, nada más que enfoquemos muy bien. Es un momento en el cual, por un lado está una imagen haciendo milagros y todo, y por otro lado se está predicando el Evangelio eterno, diciendo, no hagan caso a esto. Teman a Dios, reciban a Jesucristo y confiésenlo como su Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, qué importante es poder estudiar todo esto de la palabra de Dios. Ahorita estamos en tiempos de gracia y gloria a Dios que tú ya llegaste a Cristo Jesús. Sigue buscando la santidad, porque sin santidad no podremos ver a Dios. Tenemos que alcanzar esa santidad, y la puedes alcanzar porque tienes al Todopoderoso en tu corazón, porque tienes al admirable consejero, el que te guía, el que te redarguye, el príncipe de paz en ti. Tienes al Todopoderoso para que tú puedas alcanzar y terminar con tu parte de tinieblas, todas las tinieblas que tenemos. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a ti, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y nosotros somos de los que ya doblamos nuestra rodilla y confesamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mando saludar a Linda, a Bernardo, a Patti, a Margarita Osorio, ¿sí? A Vicky, gusto saludarlos. Nos vemos por allá este domingo para todos los de México. También ahí al Pidio que se conectó, ¿sí? Gracias, Señor. Damos gracias a Araceli, a Bernardo, que son de los primeros que se conectan siempre. Todos los que se conectaron ahorita, Dios me los bendiga muchísimo. Estamos ahí pendientes y nos vemos el domingo. Y para los que están aquí en Valle, los veo mañana el servicio, y el jueves ahí en el curso de matrimonios, ¿sí? Amén. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.